William Action Jackson, agosto de 1961, Chicago, Illinois. William Action Jackson era un hombre enorme, de casi 140 kilos, y uno de los ejecutores más temidos del Chicago Outfit, una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos en esa época. La policía de Chicago lo describía como alguien con el cuerpo de un gigante, pero con la mente de un niño. No era especialmente inteligente, pero sí extremadamente violento y obediente. Su apodo, Action, venía del argot callejero. En el mundo criminal, un Action Man era un cobrador de deudas, alguien encargado de extraer dinero mediante amenazas, golpes y miedo. Jackson era exactamente eso, el tipo de persona al que enviaban cuando alguien no quería pagar. Dentro del outfit, la lealtad lo era todo. Podías fallar en un negocio, perder dinero o incluso cometer errores graves. Pero había una línea que jamás se podía cruzar: hablar con la policía. Y mucho peor aún, colaborar con el FBI. En 1960, agentes federales intentaron convertir a Jackson en informante. Querían usarlo para obtener información interna sobre la organización. Jackson, asustado o confundido, aceptó hablar con ellos. Pero el outfit se enteró. Y cuando eso pasó, su destino quedó sellado. No hubo juicio, ni explicación, ni oportunidad de defenderse. Simplemente desapareció. Fue secuestrado por miembros de su propia organización y llevado a una planta de procesamiento de carne al sur de Chicago. No era un sitio cualquiera. Era un lugar que usaban para castigos, un sitio donde nadie escuchaba los gritos. Lo que siguió no fue una ejecución rápida. Fue un asesinato diseñado para durar. Un mensaje. Según informes del FBI y testimonios posteriores, Jackson fue mantenido con vida durante 3 días completos mientras era torturado sin descanso. El objetivo no era solo matarlo, sino hacerlo sufrir lo máximo posible y que los demás lo supieran. Cada sesión de tortura tenía un propósito: quebrarlo mentalmente y demostrar que nadie, absolutamente nadie, podía traicionar a la organización. Querían que hablara, que suplicara, que se arrepintiera. Y aunque finalmente murió, su muerte no fue inmediata. El 11 de agosto de 1961, su cuerpo apareció dentro del maletero de su propio coche. No intentaron esconderlo. De hecho, parecía que querían que lo encontraran. El mensaje fue directo y brutal. Esto es lo que pasa cuando hablas con el FBI. Su asesinato fue tan salvaje que incluso años después sería mencionado en la introducción del libro El Exorcista, como una reflexión sobre la naturaleza del mal. Jackson no murió rápido, no murió en silencio, murió como ejemplo, como advertencia, como una historia que se repetiría durante décadas en el mundo criminal. Giuseppe Jeppe Di Matteo, 1993 a 1996, Sicilia. La historia de Jeppe Di Matteo es considerada una de las más crueles en la historia de la mafia italiana. Jeppe tenía solo 12 años cuando fue secuestrado. Era un niño normal, iba a la escuela, le gustaban los animales y no tenía ninguna relación directa con el crimen. Pero su padre, Santino Di Matteo, sí. Santino era un mafioso que decidió romper el código de silencio, conocido como omertà, y colaborar con la justicia. Se convirtió en lo que la mafia llama un pentito, un traidor. Empezó a revelar información sobre asesinatos, atentados y estructuras internas de la Cosa Nostra. Entre sus declaraciones estaba el atentado que mató al juez antimafia Giovanni Falcone, uno de los golpes más importantes contra la mafia en Italia. Para la Cosa Nostra, eso no podía quedar impune. Pero en lugar de matar directamente a Santino, decidieron algo peor: destruirlo psicológicamente. El 23 de noviembre de 1993, hombres disfrazados de policías se acercaron a Jeppe y le dijeron que su padre quería verlo. El niño confió en ellos. Subió al coche sin sospechar nada. Nunca volvió a casa. No fue un secuestro por dinero. Fue un secuestro como castigo. Jeppe estuvo cautivo durante 779 días, más de 2 años. Fue trasladado entre diferentes escondites, encerrado en jaulas, golpeado, mal alimentado y tratado como un objeto. La mafia exigía que su padre dejara de colaborar con el Estado.
Para presionarlo, le enviaban fotografías de su hijo siendo torturado. Santino incluso viajó a Sicilia desesperado, intentando negociar su liberación. Pero nunca dejó de colaborar. Y eso selló el destino del niño. En 1996, Jeppe estaba tan débil, tan enfermo y tan deteriorado que apenas podía mantenerse en pie. La mafia decidió que el secuestro ya no servía como presión, así que lo convertirían en un mensaje final. Fue estrangulado sin resistencia. Después, su cuerpo fue disuelto en ácido para que no quedara rastro. En la mafia siciliana, esto se llama lupara bianca, una desaparición tan completa que ni siquiera queda un cadáver. El caso conmocionó a toda Italia. No fue un ajuste de cuentas entre criminales. Fue el asesinato de un niño como herramienta de terror. Una advertencia clara: si colaboras con el Estado, tu familia pagará las consecuencias. Anthony y Michael Spilotro, junio de 1986, Illinois. Anthony Spilotro, conocido como Tony the Ant, era uno de los hombres más violentos y temidos del Chicago Outfit. Durante años había controlado operaciones en Las Vegas, cobrando deudas, extorsionando y eliminando problemas. Un día recibió una noticia que parecía positiva. Iba a ser ascendido dentro de la organización. Le dijeron que se convertiría en capo, un puesto importante. Anthony estaba tan confiado que llevó consigo a su hermano Michael, que no era un gran criminal, pero siempre había sido leal. La reunión era una trampa. Fueron llevados a una casa en un suburbio de Chicago y conducidos al sótano. Allí los esperaban varios miembros del outfit. No hubo explicaciones. No hubo palabras largas. El ataque fue inmediato. Fueron golpeados, reducidos y estrangulados. Murieron a golpes, con las manos y los pies de sus propios compañeros. Después, sus cuerpos fueron llevados a un campo de maíz en Indiana y enterrados en una fosa poco profunda, uno encima del otro. El mensaje fue claro: no importa cuán poderoso seas, nadie es más grande que la organización. Billy McCarthy y Jimmy Moraglia, mayo de 1962. Chicago. McCarthy y Moraglia eran criminales de poca monta que cometieron un error imperdonable. Mataron a dos hombres conectados con el outfit sin autorización. En el mundo de la mafia, eso era una sentencia de muerte automática. Fueron engañados y llevados a un garaje. Pensaban que era una reunión. En realidad, era su final. Durante 3 días fueron torturados sin descanso. Golpes, puñaladas, amenazas. McCarthy resistió todo lo que pudo, hasta que lo colocaron en una prensa industrial y comenzaron a apretar lentamente su cabeza. La presión fue tan brutal que su ojo salió de la órbita. Incluso así, seguía vivo. Finalmente, fue asesinado. Moraglia, después de ver todo, pidió ser estrangulado para que su familia pudiera cobrar el seguro de vida. Fue su último intento de hacer algo bueno. Sus cuerpos aparecieron en el maletero de un coche. El caso se conoció como los asesinatos M&M y quedó como uno de los ejemplos más extremos de tortura en la historia del crimen organizado en Chicago. Leo Foreman, noviembre de 1963. Chicago. Leo Foreman trabajaba para Sam DeStefano, apodado Mad Sam, uno de los mafiosos más sádicos del outfit. Foreman fue acusado de robar dinero y de humillar a Sam en público. Eso era imperdonable. Fue engañado y llevado a una casa donde pasó varios días siendo torturado. Golpes con martillos, apuñalamientos con picos de hielo, quemaduras, descargas eléctricas y disparos no letales. Cuando finalmente murió, su cuerpo tenía más de 100 heridas. Incluso dentro del mundo criminal, este asesinato fue considerado excesivo. Años después, uno de los responsables confesó todo al FBI. Todas estas historias tienen algo en común. No eran simples asesinatos, eran mensajes. La mafia no mataba solo para eliminar. Mataba para enseñar, para advertir, para sembrar miedo. Querían que los demás supieran que la traición no solo se paga con la muerte, sino con el sufrimiento, con la humillación y con la destrucción total. No se trataba solo de morir, se trataba de convertirse en un ejemplo. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal y deja tu like.
Y si quieres más historias reales como esta, activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.